Estás escuchando Danaos al Aire, un programa donde te hablaremos de la música y los músicos mexicanos contemporáneos. Sean todos muy bienvenidos. En una ópera, la poesía, por fuerza, ha de ser hija desobediente de la música. Wolfgang Amadeus Mozart. Escuchamos el aria Brüderlein und Schwesterlein de El murciélago de Johann Strauss II. En la voz barítono escuchamos al mexicano Juan Tello y Soto, barítono jalisciense, quien está invitado a nuestro programa del día de hoy. La más cordial bienvenida le saluda Everardo Gastelum, fagotista de Ensamble Danaos. Nuestro músico invitado del día de hoy es un gran cantante nacido en Guadalajara, Jalisco. Se trata de Juan Tello y Soto. Él es barítono graduado magna cum laude del Real Conservatorio de Amberes, Bélgica, y del Conservatorio de las Rosas en México, donde estudió canto con Susan Schmack-Reder, Gladys Pavón, Gabriela Herrera y Juan Ángel Morelos. Se ha perfeccionado con los coaches Abigail Richards, Pedro Berizo, Sabrina Avantario, Andrew Weiss, Jean Minette Schillers, Anton Van Ver, entre otros. Ha participado en masterclasses con diversos cantantes como Marieke Zimmerman, Francisco Araiza y Bettina Pam. Celebrado por su musicalidad, el timbre cálido y habilidades histriónicas, se ha presentado en escenarios en México, Bélgica, Países Bajos y Alemania, siendo solista con agrupaciones como la Sinfónica de Michoacán, la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana, entre otros grandes orquestas, también como los músicos de Su Alteza la Orquesta del Real Conservatorio de Amberes,
la Filarmónica del Sinsuni, la Sinfónica Juvenil de Zapopan, por ejemplo, con grandes directores también como Federico Santi, Andrew Weiss, Juan Vázquez, Francisco Orozco, Gergil Madaras, entre otros. Ha interpretado roles de óperas de Rossini, Shostakovich, Offenbach, Mozart, Donizetti, Verdi, Britten, Ravel y Moncayo, entre otros. Alumno de la Academia de Ópera Europea y del Taller de Ópera de Sinaloa también. Ha sido intérprete en el Festival Internacional de Arte Joven, el Festival de Música de Morelia, Isofom, el Festival Hidalgo de Múnich, el legendario Festival Tomorrowland en su edición 2024. También ha sido el ganador del segundo premio en el National Operet Concours de Bruselas, finalista del 15º concurso Lyric International Bell Art, ganador del Artistic Excellence Award otorgado por el Peabody Institute en 2020 y de la Mastermind Scholarship del Ministerio Flamenco de Educación, Premio Capaces UNIVA 2011 y condecoración al Mérito Juvenil Morelia 2018. Ha participado en el rescate de obras de compositores como Carreño, Brito, Miguel Bernal Jiménez y Miung, colaborado con los pianistas también Miguel Brito, Rigel Mirabet, Blanca Gracia. A la par de sus actividades como cantante lírico, se ha desempeñado como catedrático de la Facultad Popular de Bellas Artes y colaborador asiduo de Radio Nicolaita, así como fundador de Allende 637 y de la Filarmónica del Sinsuni. Escuchemos pues nuestra entrevista con el barítono Juan Tello y Soto. Bienvenido, Juan Tello y Soto. Es un honor tenerte con nosotros hoy. Gracias por tomarte el tiempo para charlar. Para empezar, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo te introdujiste en el mundo de la ópera? ¿Hubo algún momento específico que decidieras que querías ser cantante de ópera? Hola, Eve, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y con Danaus. Mira, sí fue algo que elegí, pero creo que fue algo que la vida me llevó sin querer. Porque la profesión que yo tenía pensada tener antes, por mi padre o por mi familia, era o algo relacionado con administración o con leyes o hasta cura. Pero fíjate que un día viendo un programa de Chabelo con Mario Iván Martínez, escuché el Lacrimosa del Requiem de Mozart y me quedé pasmado. Eso sumado a que mi maestro de cuarto de primaria nos ponía música clásica y me puso el segundo movimiento del concierto para violín de Bach. Y eso me explotó la cabeza. Empecé a tomar clases de violín. Y tomando clases de violín, por azares del destino, en la prepa en donde estaba estudiando, conocí a un compañero que tomaba clases de violín en la misma escuela municipal en Zapopan. Y me llevó al coro de la universidad en donde yo estaba haciendo la prepa, que es el coro de la UNIVA. Y ahí conocí a mi primer maestro de canto, que es Juan Ángel Morelos Romero. ¿Qué pasa? Que pues yo llegué con mi violín, que me estresaba tocarlo, pero ahí estaba. Y él, contra lo que yo quería, me obligó a cantar, por parte del coro. Tendría yo 16 años, la voz la tenía, pensaba que era tenor y decía. Un día jugando descubrí que tenía la voz más grave y empecé a cantar con los bajos. Y yo me divertía, me relajaba más que tocando, siempre me estresaba tocando. Y terminé haciendo solitos. Terminamos haciendo Bach, terminamos haciendo misas, porque el coro era una universidad católica, y me enamoré. ¿Y qué pasa? Que un día hicimos una zarzuela, y el coro estuvo con la Filarmónica de Jalisco, ahí en Guadalajara, yo soy de allá, hicimos Luisa Fernanda, y de ahí el que era el repetidor, que le hicimos el maestro repetidor, que es el acompañante de las producciones, antes de que entres con orquesta y un pianista preparador, me descubre y me dice, deberías de cantar. Y yo, no, pero es que sí quiero estudiar música, pero tengo que estudiar otra carrera. La falacia que todos conocemos. Entonces hablo con mi familia, especialmente con mi papá, que era como el que más se oponía. Y aquí estamos, terminando la preparatoria, dejándolo todo, porque ya me habían aceptado en universidades allá para ser administrador o hasta para ser seminarista. Y me vine acá a Morelia, al Conservatorio de las Rosas. Y fíjate que justo hice examen para dos cosas, para violín y para canto. Hice examen para canto y me sentí como pez en el agua. Hice examen para violín y era el estrés, el terror y todo lo que te pudieras imaginar. Y terminé aceptándome las dos, pero terminé eligiendo canto.
Sabemos que la ópera pues requiere una técnica vocal excepcional. Ujú. ¿Cuánto tiempo dedicaste a tu formación? Pero ¿cómo fue ese proceso para llegar hacia tu licenciatura, Ujú. hacia el Conservatorio de las Rosas y luego al terminar? ¿Qué cambios encontraste? ¿Cómo te sentiste? Es difícil a veces imaginar el inicio y luego el final de una formación académica, ¿verdad? Ujú. Mira, primero el instrumento te encuentra, no lo eliges tú, te elige. O sea, es como... Es verdad. Parece Harry Potter con el sombrero seleccionador si lo queremos ver así, pero es así. Llega un punto en que lo disfrutas tanto que no puedes vivir sin él, en que se convierte en una vocación que vas a tener para toda la vida, porque te absorbe todo el tiempo. No es que estés, por ejemplo, en el caso de la voz, y eso lo aprendí ahora en la maestría en Europa, no es que estés todo el día de machetito. Empiezas a entender que el estudio tiene que ser más que largo o prolongado, tiene que ser efectivo. Y en el caso de la voz, bueno, uno va empezando y lo difícil es que como el instrumento lo tienes dentro, tienes que aprender con el paso del tiempo que tienes que confiar más en las sensaciones que sientes al momento de cantar que en el sonido, y decirle que un cantante que no se escuche, bueno, en grabación sí, porque checas los resultados de lo que sientes. Si a un cantante le dices que no se escuche, pues te vuelves loco, porque el peor peligro de un cantante es enamorarse de su voz. Y hay que, sí, en la justa medianía entre un narcisismo tóxico o un depresivo que manipulable, por así decirlo, tienes que conocer también tu persona, tus sensaciones y tu instrumento, que puedan ser tan maleables y tan dúctiles al momento de ir entrenando la técnica, porque la voz es un músculo. Un músico, un cantante es un atleta de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque tienes que aprender, sí, la respiración costodiafragmática. A lo largo de tu carrera, de como le quieras llamar, del estudio, empiezas a aprender cosas o empiezas a desaprender cosas a veces de un día para otro que te van a funcionar mejor. Y puedes tener una técnica así, pero es la base. Tú la vas a adaptar a tu corporalidad, a tu personalidad, a tus gustos, a tu misma tesitura. Por medio de eso vas descubriendo cuáles son las capacidades de tu voz y encontrando tu tesitura, que eso lo vas a ejerciendo a través de vocalizaciones, del control del legato, del control del fiato, porque nosotros, igual que ustedes, es un manejo magistral del aire. Así es. Más nosotros de la presencia escénica, que tiene que conectar también con un manejo efectivo de los nervios. Siempre van a existir, solo hay que canalizarlos de una manera efectiva. Bueno, con el caso del manejo del aire, se crea un mecanismo mediante el cual la voz reacciona a lo que uno le pide. Se puede reducir a respirar, preparar, apoyar y cantar. Suena sencillo, pero es una construcción técnica que te requiere años. Hay muy buenos maestros en México, sí, no lo voy a negar, pero el problema que nosotros como músicos clásicos enfrentamos es que, como es una cosa que es añadida a nuestra cultura, por así decirlo, no empezamos muchas veces a la edad en que tendríamos que empezar. Entonces es como alguien que empieza a hacer ejercicio a los 20, a los 30, no es lo mismo que si empiezas de niño. Entonces son retos con los que nosotros nos tenemos que enfrentar. Por un lado es la desventaja. Por otro lado, nosotros como latinos tenemos la capacidad de adaptación, de creatividad, de improvisación que, por ejemplo, alguien de allá, a pesar de que lleva estudiando desde chico, no tiene. Y otra cosa que aprendes a través de la historia, te digo, yo empecé en el coro de la UNIVA, de la Universidad del Valle de Majagaña en Guadalajara. Hice admisión acá, hice el bachillerato en el Conservatorio de las Rosas, luego hice la licenciatura, estuve trabajando unos 3 años aquí en Morelia cantando y como gestor, y ya luego se dio la oportunidad de hacer la maestría en el Real Conservatorio de Amberes en Bélgica, y compaginado con intercambio de Erasmus en el Conservatorio de Maastricht en Holanda. Entonces, a través de eso te vas creando una identidad como músico y teniendo una tesitura también del repertorio que tu voz, tu personalidad y tus gustos va determinando. Porque uno, en el caso del instrumento vocal, pues estás vendiendo tu persona. Y hay cosas que, por ejemplo, de acuerdo a nuestro carácter, a nuestra psicología, espero estar siendo claro con todos los que les estoy hablando, porque sé que me voy de cabo a rabo con cosas. Pero, por ejemplo, cuando tú ya estás abordando un repertorio como cantante, algo que dicen mucho los maestros es: elige donde te sientas cómodo, como si te estuvieras bañando, como si estuvieras cocinando, como si estuvieras platicando con amigos, porque eso quiere decir un repertorio que expresa lo que eres tú por dentro.
Hay gente que, por ejemplo, es un repertorio más serio, también el color de la voz ayuda. Hay gente a la que la comedia se le facilita. Por ejemplo, en mi caso los roles cómicos se me facilitan, o los roles de carácter. Y eso lo vas encontrando también en cómo la voz se va acomodando por medio de la misma técnica, pero también por medio del mismo repertorio que tú vas abordando. Entonces puedes tener diferentes matices, porque el cantante de ópera no solo es músico, cantante, también tienes que ser actor, tienes que ser un buen orador, tienes que ser convincente escénicamente hablando. Y cuando uno está en escena, ya que se aprendió todo lo que se tenía que aprender, porque uno como cantante tiene que aprender no solo técnica vocal, solfeo, armonía, que es muy importante. Eso de que los cantantes son los más descerebrados, no concuerdo con eso, aunque nos ganamos esa fama de que no leemos y la fregada, pero tienes que ser muy bueno en solfeo, primera vista, armonía, algo de contrapunto para poder analizar una partitura, y del análisis de la partitura luego le añades a sistema fonético. ¿Por qué? Porque no siempre vas a cantar ya no digamos en el idioma, hasta en el acento. ¿A qué me refiero? No es lo mismo cantar una canción mexicana que zarzuela, porque el ceceo de los españoles lo tienes que implementar. Ya si te vas con otros idiomas, por ejemplo en el inglés, no es lo mismo cantar un inglés británico que en una obra de Händel que un musical o una obra de Bernstein con un acento americano. O en este caso tienes que conocer cómo se pronuncia correctamente el francés, porque no tienes que sonar a tu nacionalidad, ese es el problema, tienes que sonar como si fueras uno de ellos fonéticamente hablando. Te tienen que entender, eso es lo principal del texto, entonces tienes que aprender un sistema que te permita leer, que te permita estudiarlo tú previamente, porque también existe algo que se llama coaching, que son los acompañantes que te corrigen la pronunciación, el fraseo, que te mejoran y te pulen como diamante hasta muy alto nivel. Entonces tú puedes tener obras en francés, en italiano, en alemán, en ruso, latín, griego, chino, lo que se te ocurra, pero conociendo la fonética se te facilita. Y también que la manera en cómo se coloca el paladar, la manera hasta cómo se respira, la manera en cómo se acentúa una frase, porque también depende de cómo se habla, se canta. Dicen los italianos que si canta como si parla, pero bueno, hay un mecanismo y hay una colocación. Ahora también, si nos vamos con el género, no es lo mismo cantar ópera, que es una colocación, mariachi, que es parecido a la ópera, a cantar boleros, a cantar pop, a cantar banda, a cantar oratorio, a cantar canción de arte, en este caso lido, chanson o la canción mexicana. Hay que ponerle a cada quien su importancia, y además de eso comprender qué nos dijo el autor y comprender qué nos dice el género y el estilo. Uno tiene que tener preparación. No se puede caer en lo que, por ejemplo, y pasa también en la música como pasa en la medicina, una sobreespecialización que se deja de lado todo lo demás. Es complicado, porque uno tiene que ser buen músico, bueno en su instrumento, tienes que tener una fortaleza mental y una capacidad de gestión emocional muy grande, porque siempre te están comparando, siempre estás bajo estrés. Nunca, que estés completamente técnica y vocalmente va a ser las 20% de las veces que te subas al escenario, porque te va a doler el estómago, o vas a estar enojado con alguien y lo traes atorado, o el clima no está bien, o el aire no está bien, o el teatro no funciona bien, o que el maestro no dirige tan bien, o que dirige muy bien pero dirige muy rápido, o que el acompañante no estudió. Son un montón de pruebas que tú tienes que gestionar y tienes que estar concentrado y que todo salga de manera efectiva y bien y con excelencia. Aparte tienes que pensar en decir las palabras con el sentido que son, con el tono dramático que es. Pero aparte de eso, cuando estudias un rol, no solo es la obra o el libreto o la traducción, porque también el problema de la traducción es que se pierde el sentido. Hay gente que presenta óperas traducidas, pero hay que tener en cuenta que cada idioma tiene su propia acentuación. ¿Cómo lo podemos dar cuenta? Escucha cómo se oye el ritmo en las óperas alemanas o en las canciones alemanas. No es el mismo ritmo que en español, la manera de hablar no es la misma, ni en francés. Tú, por ejemplo, puedes comparar hasta la misma grafía que tienen óperas de Massenet, de Gounod, de Bizet, a la grafía que tiene Mozart en La flauta mágica, a la grafía que tiene Schubert, a la grafía que tiene Bellini, Donizetti, Verdi, etcétera, etcétera. No es la misma.
o a la misma grafía que tiene Bernstein para el inglés, o a la grafía que tiene Manuel M. Ponce para el español, o para la zarzuela, no sé, Moreno Torroba, ¿sí? Ujú. Muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y aparte una contextualización histórica. ¿En qué época estás? ¿Quién es el compositor? ¿Qué estaba pasando por él en aquel entonces? ¿A quién la compuso? Por ejemplo, si ves Verdi, es todo el contexto político y el símbolo patrio que representa Verdi para Italia. Mozart, no es la misma concepción, por ejemplo, de artista que tenía Mozart, porque ni siquiera, o sea, no quiero decir concepción de artista, sino el papel del músico en aquel entonces era de un sirviente, igual que con Haydn. Por ejemplo, Haydn, pues complacer a los patrones, que se las llevaba muy bien, pero aún así era chalán. Mozart, pues complacer al público. Pero ya luego te vienes para acá y ya lo que lo menos les interesa es complacer al público y caemos en lo que se llama, perdón por lo polémico, obras de estreno, no se vuelven a tocar. Sí, una evolución diferente en la manera de conceptualizar la música y de conceptualizar el diálogo musical con el público. O el concepto de artista como lo conocemos, el artista romántico que empieza con Beethoven, el artista que también es empresario, que se autogestiona, etcétera, etcétera. Muchas cosas, perdón por tanto rollo, que hay que tener en cuenta cuando uno canta. Y también, ¿por qué cobramos lo que cobramos? Por toda la formación que tienes que invertir, el dinero que hay que invertir en, no sé, en los camiones, en los trenes, en los mismos aviones, en los exámenes de admisión, en las masterclasses, en tal clase, o lo que tú cobras por una clase, lo que tú cobras por un concierto. Tú cuando tienes un concierto, pues no es nada más de parar ni cantar, igual que no es lo mismo de parar y tocar. Tienes una preparación de por lo menos, en cuestiones idóneas, un repertorio que tienes 6 meses por lo menos puliendo, o con tu acompañante, con el coach, o tú mismo, con tu maestro. Son muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sí, es una profesión que requiere una entrega, pero también que requiere una depuración con una paciencia microscopía, Por supuesto. que hay que explicarla para que el público la pueda entender. Así es, querido Juan. La ópera tiene una vasta gama de personajes y repertorios. Ya sabes, pues todos sabemos que es muy antiguo el origen de la ópera, ya tiene pues 500 años, ¿no? Entonces, de todos esos estilos, ¿cómo eliges los roles? ¿Y hay alguno que que has soñado interpretar algún día? ¿Algún rol de alguna ópera de cierta época o estilo, o de los distintos estilos del siglo XIX, por ejemplo? No lo sé. Sí, mira, A ver, cuéntanos. me ha pasado que las cosas las visualizo en algún momento como un juego y dije, ay, me encantaría, y luego me caen. Hay uno que yo quisiera y es mi sueño, pero todavía ni corporalmente ni estoy en edad, porque necesitas también mucho barrio, callo, como le quieras llamar, vivencial para poder interpretarlo, y una madurez que, por ejemplo, la madurez de la voz es como la madurez de los vinos o de ciertos quesos o hasta de las aves, ya cuando te las vas a comer, un guajolote, un pollo, requiere un proceso. Pero también tiene que ver con el proceso de desarrollo y de maduración de la persona. Hay repertorio que es para cantantes jóvenes, para cantantes maduros y para cantantes pues ya más allá de la madurez. ¿Por qué? Porque la voz no es la misma cuando se tiene 25 años a cuando se tiene 30, cuando se tiene 50 o 40. Va oscureciéndose, se va fortaleciendo, va creciendo. Tú lo puedes comparar, por ejemplo, si escuchas al gran tenor Jonas Kaufmann, no es lo mismo cuando él empezaba ahora. La voz oscurecida, las capacidades son diferentes, las experiencias son diferentes, la manera de cantar es diferente. Lo ves, por ejemplo, también la manera dirigida de Celibidache, del mismo cara, ya no está de Carlos Kleiber. No es la misma, ni son las mismas concepciones, porque no solo es la obra per se, es la vida per se. Y en cuanto a los personajes, bueno, uno por medio de ejercicios técnicos se va dando cuenta cuáles son las cualidades de la voz. Por ejemplo, el tamaño. Hay voces chiquitas, hay voces medianas, hay voces grandes. Cuánto proyecta, qué color tiene, qué facilidad tiene, por ejemplo, para las frases de largo aliento, o qué facilidad tiene para las frases con demasiadas coloraturas. Yo, por ejemplo, que empecé cantando por este coro con el maestro Juan Ángel Bach, pues a mí me encantaron siempre las coloraturas. Y el repertorio no tiene que ver con ópera, por ejemplo, de oratorio, que es Bach o Händel, me encanta. Y de ahí se desprende, por ejemplo, el gusto que tengo por cantar roles, que lo hice este año,
en Europa, que es el Ladini e la Cenerentola, que creo que hoy es aniversario del estreno, por cierto, que tiene un montón de coloraturas, juegos con la voz, también un tinte cómico demasiado refinado. Por un lado, bueno, me gustan mucho esos roles que son de carácter, que juegas mucho en el escenario. De hecho, el barítono, hablando del papel dramático que te toca, generalmente eres, no que si el villano, a veces sí eres el villano, villanazos desgraciados, por ejemplo Iago en Otelo, pero lo que tiene también es como el compadre, el que siempre no quiero decir el patiño, pero sí el compadre del protagonista, el tenor que siempre es bueno, el correcto, no, el como el que cavila todo, el que hace toda la maraña, siempre es el barítono, y eso me encanta, porque te da una posibilidad musical y dramática de unos matices que, por ejemplo, no tienes cuando eres el correcto y todo lo demás. Compara, por ejemplo, no sé, en La flauta mágica un Tamino con el Papageno. Sorry, pero la ópera se tiene que llamar Papageno porque es que se llega a la joda de rescatar a Pamina, es Papageno, que cobarde y humano y lo que quieras, lo heroico de él es que se enfrenta a sus miedos. A falta de tiempo, pues tenemos que agradecerte infinitamente por tu charla. Ha sido verdaderamente un placer y felicitarte también por tu trayectoria, tus conciertos tan exitosos en Europa, que acabas de estar allá un buen tiempo. Gracias. Cantando en Bélgica, ¿verdad? Y en diferentes orquestas. Muchísimas felicidades y qué bueno tenerte aquí otra vez en Morelia. Gracias. Y donde vamos a interactuar muy seguido, ¿sí? De verdad, muchas gracias y toda la suerte y el éxito del mundo para Juan Tello y Soto. Vale, muchas gracias, Eve, un gusto y pues que viva la música. Continuamos escuchando otra obra musical a cargo del barítono Juan Tello y se trata de el Vals Liebenschweigen de la ópera La viuda alegre de Franz Lehár. Con esto nos despedimos, les habló Everardo Gastelum Anduaga. Hasta pronto. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos los jueves a las 9:30 de la mañana aquí en Radio Nicolaita, con retransmisión los jueves por la tarde en las redes sociales de Ensamble Danaus. Danaus al aire es un programa que se realiza con el estímulo otorgado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube,
Spotify o en tu aplicación de podcast favorito.